Muy buenas tardes, gracias por venir. Hoy vamos a tratar un tema sobre la religiosidad de don Cristóbal Colón. Era cristiano, católico, apostólico, romano, era un judío converso, un criptojudío, un judío sefardita. Se ha dicho de todo sobre este tema, como se pueden ustedes imaginar. Pero si estamos tratando este tema, que mucha gente considera un tema baladí, secundario, sin importancia, y nos dirán, ¿qué más da que Cristóbal Colón fuese judío o cristiano? Lo que importa es el hecho del descubrimiento de América, lógicamente. Claro, comparando un hecho con el otro, hay una gran diferencia cualitativa. Pero yo considero que sí que es importante, sobre todo para las comunidades judías internacionales, y muy específicamente para los judíos sefarditas de los Estados Unidos, saber si Cristóbal Colón fue un judío sefardí o no. Luego, si acaso, podemos hablar sobre este aspecto actual, es decir, qué consecuencias tendría en las comunidades judías si se demuestra que Colón fue un judío sefardí. Como ustedes saben, y es conocido por todo el mundo, hay una teoría aceptada universalmente que dice que Cristóbal Colón nació como genovés, que se llamaba Cristóforo Colombo, dentro de una familia genovesa de tejedores de lana. El padre se llamaba Domenico Colombo, la madre Susana Fontana Rosa, tuvo 4 hermanos, 3 hermanos y una hermana. Esto siempre, hablamos de los Colombo genoveses. Fue criado y educado y pasó su infancia y primera juventud en Génova. Estudió en la escuela del Vico di Pavia, que era la escuela donde aprendían a leer y a escribir, y 4 reglas aritméticas los hijos de los tejedores de lana de Génova. Y ya posteriormente residió alternativamente entre Génova y Savona. Este es el Cristóforo Colombo que nos dicen que fue el descubridor del Nuevo Mundo. Y en cuanto a su religión, que es el tema de hoy, evidentemente, pues se trataba de una familia cristiano, católica, apostólica y romana, y por lo tanto don Cristóbal Colón fue un cristiano convencido de pura cepa. Y esto lo afirman todos los historiadores que han hecho biografías de don Cristóbal Colón. O sea, don Cristóbal Colón era cristiano. Todo esto por parte de los historiadores italianos. Y estoy hablando de historiadores tan importantes como Gianni Granzotto o Paolo Emilio Taviani, que ha escrito una monumental monografía sobre Colón, o Ernesto Lunardi, pero muchísimos. O sea, todos estos historiadores te dicen que entre Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, y el mundo judío no hay ninguna conexión a encontrar. Es un mundo aparte. Bueno, pues este es el Cristóforo Colombo que se mantiene vivo y actual hasta el día de hoy. Es decir, esta es la teoría ortodoxa. A pesar de estas afirmaciones tan rotundas, pero siempre ha habido un punto de intriga y de sospecha. Si hoy estamos hablando de este tema aquí, es porque el pasado 12 de octubre del año pasado, de 2024, Televisión Española estrenó un documental que se llama Colón ADN, su verdadero origen. Y en este documental se trataba de explicar los resultados de los análisis que se han realizado por la Universidad de Granada durante más de 20 años y en colaboración con varias universidades extranjeras se quería determinar el ADN de Cristóbal Colón. Claro, el material sobre el que había que trabajar fueron los restos que hay en la urna de la Catedral de Sevilla, que se dice que son de Cristóbal Colón. Había que demostrar que aquellos restos eran de Cristóbal Colón, porque no sé si saben que hay otros restos, hay otra tumba en Santo Domingo
que dicen que están allí los restos de Cristóbal Colón. Y todo esto, si se podía hacer desde un punto de vista científico, es porque había unos restos humanos de referencia, y me estoy refiriendo a la tumba de Hernando Colón, el hijo bastardo de Cristóbal Colón, que se hizo enterrar en la Catedral de Sevilla. Era un hombre rico, era un hombre culto, y compró el derecho de ser exhumado en la Catedral de Sevilla, en el Trascoro, y sobre su tumba puso una lápida de acero terriblemente pesada, y fue una tumba privada que se mantuvo intacta hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, no, hasta el año 2002, cuando con todos los permisos administrativos se abrió. Y claro, el cadáver estaba en perfectas condiciones, había el cráneo, habían dientes, que los dientes son muy útiles para los análisis de ADN. En cambio, los restos de Hernando, perfecto para determinar todo su ADN, los restos de Colón, un desastre, porque solo quedaban unos entre 150 y 200 gramos de huesos, más polvo, y ya se vio que el análisis sería complicado. De todas formas, son los restos de solo 500 años, ahora que la ciencia ha adelantado mucho. Por tanto, cuando se inició el programa en 2002-2003, en Granada estaban convencidos de que conseguirían el ADN de Cristóbal Colón. Por lo tanto, con su optimismo andaluz, rápidamente contrataron una empresa con Discovery Channel para que hiciera un documental, y en 8 meses o un año como mucho, pues en el 2003 o el 2004 ya tendríamos el resultado del ADN. Y al documental le pusieron el nombre así ribombante, Columbus Secrets from the Grave, Colón, secretos desde la tumba. Pero pasó, Discovery Channel, pero encargó a Atlantic Productions de Londres para que hiciera efectivo el documental, y comenzaron a filmar todos los pasos, y a medida que iban realizándose los análisis, que significa que se iban destruyendo huesos auténticos de Cristóbal Colón y de su hijo, porque los análisis son destructivos para conseguir el ADN, fueron viendo que no lo conseguirían, que estaban gastando muchísima cantidad de huesos para obtener unos resultados mínimos. Y entonces decidieron parar y a esperar a que la técnica científica tuviera nuevos métodos para con menores cantidades tener mejores resultados, ¿no? Bueno, la película se acabó de cualquier forma, esto no nos interesa hoy, pero quiere decir que, fíjense, que el documental, que lo pueden ustedes ver, Secretos desde la tumba, es del año 2004, o sea, ya todo estaba programado para que en el año 2004 ya supiésemos el resultado del ADN. No ha sido así, ha habido, bueno, hasta el 2024 no hemos sabido el resultado. Y en puridad, solo nos basamos en las palabras del doctor Lorente. En el documental, el doctor Colón ADN, el doctor Lorente, pues decía que el resultado final es que Cristóbal Colón fue un judío sefardí del Mediterráneo occidental. Por lo tanto, yo creo en la palabra del doctor Lorente, pero claro, los científicos de todo el mundo y los historiadores exigen que leer el artículo científico que se publique en una revista científica internacional, Nature, etcétera, etcétera, para estar convencidos de este resultado. Entonces, como ven, hay dos situaciones. Antes del 12 de octubre, luego viene el estreno, y después qué pasa después del 12 de octubre. Por tanto, la primera parte de esta conferencia es qué se decía de Colón antes de saberse este resultado. Cristóbal Colón fue considerado judío durante su vida. A ver si esto va. Sí. Pues sí. Resulta ser que ya en vida de Cristóbal Colón,
hubo gente que pensaba y creía que Cristóbal Colón escondía una cultura y una religión judías, aunque evidentemente en la esfera pública actuaba como un perfecto cristiano. Incluso se excedía en los ritos cristianos y católicos. Entonces, fíjense usted, pasamos el primer documento, porque es de 1500, es decir, con Colón vivo, que está escrita desde Santo Domingo, donde mandaron a Fray Juan de Trasierra, de la Orden de San Francisco, y fíjense lo que escribe al cardenal Cisneros. Por amor de Dios, que vuestra referencia ha sido ocasión, bueno, la sintaxis es un poco complicada, pero es exactamente así. Ha sido ocasión que tanto bien se comenzase en que saliese de esta tierra de poderío del rey Faraón, que faga que él ni ninguno de su nación vengan en estas islas. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué significa rey Faraón? Pues rey Faraón parece ser que en el argot de los franciscanos se referían a los judíos. Y por lo tanto, este hombre está calificando a Cristóbal Colón de converso o de judío. Y después hay esta otra expresión que dice que faga que él ni ninguno de su nación vengan a estas islas. ¿A qué nación se refiere? ¿A Génova? O sea, ¿está pidiendo que los genoveses no puedan ir al Nuevo Mundo? Pues yo creo que no. Ya había entonces el concepto de nación judía. Una nación que no tenía un estado propio, una tierra propia, pero los judíos se consideraban todos ser de una nación, de la nación judía, lógicamente. Y este es uno de los primeros demostraciones de que ya había alguien que pensaba distinto. Entonces, otra también muy antigua, otra referencia muy antigua, es ni más ni menos que de Hernando Colón, en la biografía que hizo de su padre, Cristóbal Colón, que dice: los predecesores de mi padre fueron de la sangre real de Jerusalén. ¿Quieren ustedes una confesión más clara y diáfana de que la familia Colón procedía de una familia judía? Realmente es sorprendente en aquel momento. Lo que pasa es que el manuscrito se ha perdido de Hernando Colón. Se supone que estuvo escrito sobre 1535 y el libro solo fue publicado, además, en lengua italiana en 1571. O sea que pueden haber... Hay autores que creen que hay muchas interpolaciones, que no nos podemos fiar de esta biografía del hijo de Colón. Lo que pasa, por suerte nuestra, es que en el siglo XIX se encontró en la Biblioteca Nacional de Madrid pues, el manuscrito del padre de las Casas, que también es la biografía de Colón. Y entonces se pudo cotejar una biografía con la otra y se vio pues, que sí, que casi nos podemos fiar en el 99% de lo que dice Fernando Colón. Espera, que yo no sé, fent això. No, voy para atrás. Vaya. Ahora. También existe una carta manuscrita de Cristóbal Colón a Diego de Deza y, entre otras muchas cosas, dice lo siguiente, propio Cristóbal Colón: pónganme el nombre que quisieren, que al fin David, rey muy sabio, guardó ovejas y después fue hecho rey de Jerusalén. Y ahora viene la bomba. Yo soy siervo de aquel mismo Señor que puso a David en este estado, que es el Dios judío, no es el Dios cristiano, no es la Santísima Trinidad. Es una declaración para mucha gente piensa que en esta frase, pues Cristóbal Colón ya se define como judío. Después, Colón escribió mucho, tenemos muchos autógrafos de Colón, y utiliza el término Casa Santa para designar el Templo de Jerusalén. En castellano, en catalán, en francés, al Templo de Jerusalén se le denomina Templo de Jerusalén. En cambio, en hebreo,
se utiliza el término Beit Eloka, que quiere decir Casa Santa. O sea que aquí, si Cristóbal Colón utilizó este término Casa Santa, es porque ahí subyace una cultura judía, de la religión judía, que aprendió de niño. Y entonces, en una postilla muy larga del libro de Eneas Silvio Piccolomini, cuando habla de la edad de la tierra, Colón escribe, desde que escapar, habla de toda la historia, ¿no? La cronología de los israelitas, desde que escaparon de Egipto 400 años, y entre su ida de Egipto y hasta la construcción de la primera casa, primer templo de Jerusalén, 480 años, y desde la construcción de la primera casa hasta su destrucción, 410 años, y desde la destrucción de la primera casa hasta la salida de Babilonia, 70 años, etc. Y después de la segunda casa duró 400 años, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es evidente que este hombre tiene una mentalidad judía al referirse al templo de Jerusalén. También en otra apostilla, y estas apostillas son anteriores a ser famoso, son de 1481, es cuando se está peleando con los reyes para ver si le dan algo. Entonces, también en un momento que Colón quiere calcular la edad del mundo, lo hace según el calendario judío. Y en esta apostilla, en el año 1481, afirma que la edad del mundo es de 5.241 años, correspondiente a la edad de la tierra mencionada en la Biblia judía. Hay una serie de cartas de Cristóbal Colón dirigidas a su hijo mayor, Diego, como pueden ver aquí pone muy caro fijo, ¿no? Que presentan en el margen superior izquierdo un extraño monograma que varios autores identifican como hebreo en cursivo y que son dos letras, Bet y Hay, y que significan Baruch Hashem o Be'ezrat Hashem, que sí. Aquí ven cuatro cartas de Colón. Y entonces esto quiere decir alabado sea el Señor, que es una forma pues, de introducción de poner en las cartas que se mandaban los judíos entre sí. Entonces, si esto es cierto, es evidente pues, que este hombre seguía una costumbre y una tradición judía y que además sabía escribir hebreo cursivo. Y uno de nuestros, yo pertenecía al Centro de Estudios Colombins de la Unión Cultural de Barcelona, y uno de nuestros consocios, Nito Verdera Escandell, que fue el autor de una teoría de que Cristóbal Colón era de Ibiza, pidió a la policía española que analizara si este monograma estaba escrito de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. La policía criminal. Y recibió una atenta respuesta diciéndole que estaba escrito de derecha a izquierda al modo judío. Colón, después de todo lo que le pasó, finalmente decide que saldrá un día para el descubrimiento del Nuevo Mundo de Palos de la Frontera, que era el día 2 de agosto, estaba prevista la salida. Y realmente es por casualidad, el día 2 de agosto fue el último día que permitieron los reyes católicos la salida de los judíos de sus territorios. Primero fue el 31 de julio, se acababa el plazo, pero pidieron una prórroga y les dieron 2 días más de prórroga. Muy bien. Cuando todos los puertos de la península ibérica estaban llenas de barcos, llenas de judíos que iban a partir, resulta que ese mismo día también iba a partir Colón del puerto de Palos. Aquí pongo, hubo una coincidencia fantástica entre el último día en el que los judíos pudieron abandonar los territorios de Castilla, los de la corona catalano-aragonesa, el día 2 de agosto de 1492, con la partida de Cristóbal Colón en su primer viaje de descubrimiento. Pero el almirante decidió retrasar la salida de las carabelas para el alba del día siguiente. El día 3 de agosto de 1492 fue cuando partieron. Y ordenó, cosa antinatural total en las costumbres de los marineros, porque no pudieron dormir con sus mujeres, y ordenó a todos los miembros de su tripulación que obligatoriamente estuviesen embarcados antes de la medianoche del día 2 de agosto
de 1492. Qué cosa más rara que Colón, que era un marinero y conocía perfectamente las costumbres marineras, obligara a los marinos a embarcar antes de la medianoche. A ver, ¿qué le pasaba este día 2 de agosto? Resulta que el día 2 de agosto de este año, que creo que en el año 2025 vuelve a coincidir, el día 2 de agosto fue el aniversario de las destrucciones del primero y segundo templos de Jerusalén. O sea, es curioso que los dos templos, las dos casas santas, fueron destruidas exactamente en el mismo día del calendario judío, que corresponde al 9º día del mes judío de Av, Tish B'Av. A causa de este hecho, si Colón era un judío, jamás no iniciaría un viaje tan importante en un día tan malo y de mal presagio. O sea, en este día los judíos, no conozco en profundidad su cultura, parece ser que no inician nada. Es el día peor del año para empezar cualquier negocio, cualquier historia. Y muchos estudiosos admiten que el retraso se dio a esta razón y que demuestra que Colón era un judío. Otro punto, Salvador de Madariaga, al analizar la carta enviada por Colón a los reyes católicos desde la isla de Jamaica el día 7 de julio de 1503, destaca un pequeño fragmento cuando una piadosa voz le dice, o sea, Colón se inventa historias, ¿no? Y entonces dice que estaba medio atontado en una nave, pero entonces oyó una piadosa voz, más o menos refiriéndose a Dios o a los ángeles, y que le dice, y de los cristianos cobraste tan honrada fama. Hombre, esta frase referida a Colón, y habiendo sido escrita por él mismo, es considerada por Madariaga como una declaración de que Colón, bueno, no se consideraba un verdadero cristiano. Después, en el último testamento de Colón, el de 1506, una de las cláusulas dice, a un judío que moraba a la puerta de la judería de Lisboa o a quien mandara un sacerdote, el valor de medio marco de plata. Esta frase se incluye en las últimas voluntades de Colón del 19 de mayo y muchos estudiosos consideran que Colón siguió una tradición judía típicamente de los testamentos judíos. En el año 2005 me vino a entrevistar Amy Hammond, una periodista del New York Times, que siguió todo un proceso que hicimos para buscar el ADN de los Colón contemporáneos. Y yo le dije a usted, ¿qué le parece esta cláusula? Y me dijo, hombre, es clarísimo, Colón es judío porque yo soy judía. Y reconoció en esta cláusula que era otra demostración de que Colón era judío. Otro texto de Colón, le llamamos así, Lapsus Calami de Colón, en referencia al mes de julio de Nisan. En una carta escrita por Colón a los reyes católicos, el almirante dice, así que, después de haber echado fuera todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos, en el mismo mes de enero, mandaron vuestras altezas a mí, que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India. Perdón. ¿Cómo? ¿En el mes de enero? ¿Qué dice este hombre? Fue en el mes de abril, cuando sucedieron las dos cosas, el decreto de expulsión de los judíos y ya el pacto final para mandar a Colón a descubrir América. Entonces, aquí lo que pasa es que en aquel año, el mes de enero del calendario judío, el mes de Nisan, fue el mes de abril de 1492. O sea, es un lapsus porque Colón, su mentalidad judía quedó aquí reflejado. En otra carta a los reyes católicos, Colón expresa un pensamiento muy interesante y muy peligroso para él, porque escribe negro sobre blanco. Digo que el Espíritu Santo obra en cristianos, judíos, moros y en todos de otra secta, y no solo en los sabios, más en los ignorantes. Hombre, yo creo que en aquella época decir una cosa así, y se la das a la Inquisición, seguramente encontrarían alguna razón para ponerte problemas. Cristóbal Colón, el auténtico, el que está, no el Colombo, que tuvo dos hermanos
3 hermanos y una hermana. El que conocemos nosotros eran 3 hermanos, ¿no? Cristóbal, Bartolomé y Diego por orden de edad. Y Diego, de los 3, parece ser que era un hombre casi de la iglesia. El padre Bartolomé de las Casas dice que era humilde, que no era muy valiente, que era apocado y que él dice, parece ser de la iglesia. Bueno, cuando ya estaban instalados en Santo Domingo, Diego Colón, seguramente por recomendación de Cristóbal, quería ser obispo de Santo Domingo. Entonces esto de tener cargos eclesiásticos era bastante distinto de la actualidad, ¿no? Hubo hijos de los Médicis que a los 9 años fueron cardenales, era una cosa un poco complicada. Pero parece ser que Diego Colón pretendía ser obispo de Santo Domingo. Entonces, en el año 1504, Diego Colón, el hermano menor de Cristóbal Colón, pidió ser nacionalizado como castellano en el reino de Castilla y León, porque era un extranjero en este reino, y los extranjeros no podían conseguir ninguna dignidad eclesiástica como él deseaba. Los reyes católicos dieron la exigida nacionalidad castellana a Diego Colón para que podáis haber y hayáis cualesquiera dignidades y beneficios eclesiásticos que os fueran dados. Es decir, hay 2 legislaciones, la legislación civil y la legislación canónica. Y tanto en una como otra, para ser funcionario o para ocupar un cargo en la iglesia, es decir, tener un beneficio eclesiástico, la primera condición era ser nacional, ser castellano. Y entonces también queda claro que los hermanos Colón fueron extranjeros al reino de Castilla, porque los primeros pagos que se le hicieron a Cristóbal Colón, en vez de poner su nacionalidad, ponen este día, don Cristóbal de Colomo, extranjero, por la administración castellana. O sea, esto no lo discute nadie. Los hermanos Colón eran extranjeros al reino de Castilla. A ver, antes de enseñar esto, ahora les interpelo a ustedes. Ahora hago un paréntesis, porque es un tema de la máxima importancia para determinar la nacionalidad de Cristóbal Colón. A ver, ya digo, salgo del tema, pero es necesario, luego volveremos a él. A ver quién de ustedes me puede contestar. El día de la muerte de Cristóbal Colón, les doy la fecha, el 20 de mayo de 1506. ¿Quiénes eran los reyes de España? Va, atrévanse. No pasa nada si fallan. ¿Nadie? Hombre, ¿esta educación de la escuela primaria o secundaria? Juana con el marido que era Felipe el Hermoso. Muy bien. No está bien. Es errónea porque la contestación correcta, y ahora se sorprenderán todos, creo, es nadie. Nadie, porque en aquel momento los reyes de Castilla y León sí que eran Juana I y Felipe el Hermoso, pero ¿y en toda la Confederación Catalana Aragonesa quién eran los reyes? Pues eran Fernando el Católico con su segunda mujer, Germana de Foix, que casi nadie ha oído hablar de esta señora. La gente no sabe que se casó 2 veces Fernando el Católico. ¿Y esto qué significa? Pues significa ni más ni menos que es que, a pesar de que en la escuela primaria y secundaria de toda España durante siglos nos enseñaron que Isabel y Fernando crearon la unidad de España, pues esto es una falacia, es falso. No crearon ninguna unidad de España. Y los miembros de una nación, pongamos Cataluña, Valencia, que eran distintas y separadas, eran extranjeros en Castilla y viceversa. Lo que hicieron los reyes católicos ahora se le llama, dentro de las universidades, una monarquía compuesta. Ellos mandaban sobre muchos territorios independientes y en el caso de Carlos V ya no digamos. Y esto queda reflejado en el escudo, en la heráldica,
Si ustedes miran el escudo de Carlos V, claro, allí hay toda una retahíla de escudos, pero nadie dirá que la Borgoña es España. No, porque no lo es, ni lo era, ni lo fue. Pero como ahora sí que la Confederación Catalana-Aragonesa y el Reino de Castilla y León sí que son una unidad ahora, hoy en día, pero no en tiempo de los reyes católicos. Y este error es muy importante, porque, por ejemplo, los historiadores italianos, cuando leen aquel documento que les he relatado, este día Cristóbal de Colombo extranjero, dicen, bueno, claro, era genovés y era extranjero a España. Pues no, no era extranjero a España, era extranjero a Castilla y León, esto sí. Igual que todas las teorías heterodoxas que hay de si Colón era gallego, era de la Alcarria o era de no sé qué, son imposibles, porque está demostrado y todo el mundo admite que los hermanos Colón eran extranjeros al reino de Castilla y León. Por lo tanto, no puede ser ni gallego porque Galicia ya formaba parte y este sí estaba ya adscrito al reino de Castilla y León. ¿Vale? Esto es muy importante, pero esta historia falsificada de la historiografía unionista, españolista, produjo que en el extranjero se equivocaran, pero de forma brutal. Fíjense ustedes, este es una foto del Times Atlas of World History. Este atlas de historia está en todas las universidades del mundo, en todas. Es considerado el mejor, o al menos en los años 70, 80, 90 y tanto. No sé si ahora ha salido otro. Y aquí tienen ustedes la península ibérica representada en 1500. Bueno, pues ya ven ustedes que en la península ibérica, dejando aparte el reino de Navarra, ya pintan solo dos reinos. Ya está. Portugal y España. Fantástico. Y entonces dicen que se unificaron en 1479. A partir de 1479, según estos señores, España, a la península ibérica, era así. Pero nos puede explicar, porque está escrito en el mismo, que Castilla pasó a la Casa de Habsburg en 1504 y toda la corona de Aragón pasó a la Casa de Habsburgo en 1516. ¿Por qué estas dos fechas? Pues porque en 1504 muere Isabel la Católica de un cáncer de pecho y hereda Juana I de Castilla. Y luego, ¿por qué en 1516? Porque en toda esta parte de la corona de Aragón estaba don Fernando, que sobrevivió 12 años más a su primera esposa Isabel y iba gobernando en sus territorios. Le llamaban el viejo catalanote en Castilla. Por lo tanto, es falso que la Unión estuvieran unidos porque hasta que Fernando no murió, pues no heredó Juana toda la parte de la antigua corona de Aragón. Este es el verdadero plano de la situación geopolítica de los territorios de los reyes católicos. Y entonces, esto es fundamental, ahora ya no me acuerdo si toca ahora explicarles esto, pero Cristóbal Colón pudo ser perfectamente súbdito natural de Fernando, es decir, súbdito de la corona de Aragón, siendo considerado extranjero en Castilla. Es decir, el hecho de que fuese extranjero en Castilla no excluye su origen en la corona de Aragón. En cambio, Castilla, en este momento, tuvo almirantes importantes como Fernando de Magallanes, portugués, ¿no? Américo Vespuccio, florentino, o Sebastián Caboto, veneciano. Todos estos señores, para ocupar el cargo de piloto mayor, etcétera, etcétera, fueron nacionalizados castellanos, porque habían de seguir la ley de ser nacionalizados, y lo fueron. Y si ustedes van al Archivo General de Simancas, se encontrarán allí con las naturalizaciones. Y entonces, ¿qué dice una naturalización? Pues dice, no me sé el formulario, nosotros los reyes católicos, por los servicios que vos
don Fernando de Magallanes, portugués, nos habéis prestado y de aquí en adelante nos prestaréis, os nombramos como súbdito natural de la corona de Castilla y León. ¿Vale? Esto es como Dios manda, un documento bien hecho de naturalización. Bueno, acabamos de comentar, ahora ya empalmo con lo anterior, que Diego Colón pidió ser nacionalizado castellano en Castilla y León. Y tú llamas a Simancas y dices, oiga, ¿tienen ustedes el documento de nacionalización de Diego Colón como natural de Castilla y León? Sí, lo tenemos aquí, venga que se lo enseñamos. Hombre, pues ya sabemos la nación de los Colón, ¿no? Porque en un documento tan importante en que un extranjero se naturaliza en Castilla y León, siempre constaba la nacionalidad de origen, ¿no? Natural. Bueno, pues vas a Simancas, te sientas allí, te traen el documento y pone, porque nos, Isabel y Fernando, por los servicios que nos habéis prestado, vos, don Diego Colón, genovés, no, hermano del almirante Cristóbal Colón, le concedemos, hay una elisión total, esconden la nacionalidad de don Diego Colón y nos quedamos con 2 palmos de narices sin saber el origen de Cristóbal Colón. Para vean lo que es difícil de... Bueno, que los reyes estaban compinchados con él. Vamos a seguir con aspectos judaicos que se han considerado como demostraciones. Entonces, Cristóbal Colón, en vez de firmar Cristóbal Colón, y estaríamos, o Columbus o Columbi, pues va y se inventa una firma en la que no hay su nombre normal, como todos. Y se monta este zafarrancho de combate de letras, puntos, y hace este criptograma, y debajo a veces firma como Christoferens, quiere decir el portador de Cristo, que tiene algo que ver con San Cristóbal, ¿no? O como el almirante o como el virrey. No conocemos otras firmas de Cristóbal Colón. Entonces aquí han aparecido todos los estudiosos judíos que dicen que si las siglas de arriba es un Kadish judío que se pone en las lápidas funerarias judías. Bueno, hay como 500 interpretaciones distintas de qué quiere decir esta SSAS XMY. O sea, no sabemos exactamente qué quiere decir. Recientemente, lo veremos en la segunda parte de la conferencia, hay una interpretación que considero que es muy interesante, hecha por doña Estel Irizarry. Entonces, ¿hay más pruebas a favor de un origen judío de Cristóbal Colón? Muchos autores dicen que en los escritos de Colón solo hay referencias al Antiguo Testamento y no hay referencias al Nuevo. Luego, ¿quién ayudó a Cristóbal Colón? Fueron toda una retahíla de conversos que estaban en la administración preferentemente de la corona de Aragón. Bueno, como Luis de Santángel, el escribano de Ración, y Gabriel Sánchez, el tesorero general de Aragón. Después, hay un hecho curioso, que es que en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, hubo unos católicos franceses que propusieron al Papa Pío IX y León XIII que beatificara a Cristóbal Colón, porque realmente, como difusor de la fe católica, pues trajo a la Iglesia Católica tantos millones de almas, etc. Y hay la famosa frase de Pío IX que dijo, bueno, lo podemos probar, ya con recelo, pero se inició una causa de beatificación, canonización de Cristóbal Colón. En el momento en que el Papa da el visto bueno, sale Bernardino de Portogruaro, que era el ministro general de los franciscanos de Roma en aquel momento, y dicen, me toca a mí. Me toca a mí ser el postulador de la causa de Colón, porque Colón era terciario de la Orden de San Francisco, porque dicen que iba vestido de esta manera. Se comenzaron a recoger todos los archivos, y esto me lo ha explicado
un franciscano castellano que estuvo hace unos 25 años en el Archivo General en Roma, se comenzaron a vaciar buscando todos los papeles relativos a Cristóbal Colón, y ya cuando iban a iniciar la causa, que no se llegó a iniciar, hubo una orden superior que bloqueó la causa definitivamente. Les dijeron que pusieran todo lo que habían recogido en unas cajas de cartón con un lacito, lacrados, y que lo mandaran al archivo del Santo Oficio. Esto, y la razón que dio el Vaticano para bloquear la causa es que, hombre, ¿cómo vamos a canonizar a Colón si tuvo un hijo con una mujer, su segunda mujer, que no estuvo casada con él? ¿No? Hombre, decir esto en pleno papado de los Borgia, donde aparecían hijos ilegítimos a derecha e izquierda, es que es reírse del personal. Y entonces hay autores que piensan que en el Vaticano saben perfectamente que Colón era de ascendencia judía y que esta es la razón por la cual no bloquearon la causa. Después hay un momento muy importante para Cristóbal Colón, que es cuando Cristóbal Colón y sus dos hermanos están en Santo Domingo y los reyes mandan al comendador Francisco de Bobadilla para poner orden, porque les ha llegado, como aquella carta de Fray Juan de Trasierra, que los colones como gobernadores no funcionan. Bueno, entonces resulta que cuando llega la pequeña armada de Francisco de Bobadilla, Bartolomé está en una expedición por las selvas de Santo Domingo. Y claro, pillan a Cristóbal Colón y a su hermano pequeño Diego un poco sin protección. Y dicen, bueno, hay documentos que dicen que Colón escribió una carta a su hermano Bartolomé pidiendo que regresara con urgencia, pero que esta carta estaba escrita en un alfabeto desconocido. Y entonces hay autores que dicen, no, estaba escrito en hebreo cursivo. Y ahora viene el tema principal, en el que espero convencerles a ustedes de que Colón era judío, que es la obsesión de Colón por la recuperación, reconstrucción y liberación del Templo de Jerusalén. Claro, a ver, si el Cristóforo Colombo de Génova, cristiano del derecho y del revés, porque, por ejemplo, una de las razones que dan los historiadores italianos para decir que la familia Colombo era cristiana es que, por ejemplo, el padre Domenico Colombo hizo de guardián de la Puerta de la Olivela de la muralla de Génova. Y para ser guardián de las puertas de la ciudad de Génova solo podían serlo cristianos. Con lo cual queda claro que su padre Bartolomé Colón era cristiano. Otro detalle que aducen para justificar la catolicidad de Cristóbal Colón es que el abuelo de Cristóforo Colombo vivía en un pequeño pueblecito, en una zona agrícola, rural, cuando a los judíos les estaba terminantemente prohibido habitar fuera de Génova antiguamente cuando hubo judíos. Por lo tanto, seguro que no era judío. Vale. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que este señor tenga una obsesión? Porque está escrito en varios escritos y cartas dirigidas a los reyes católicos. Hay una carta en que Colón le dice a los reyes católicos que todo el oro, la plata y los beneficios que se saquen del Nuevo Mundo han de invertirlo en la recuperación de Jerusalén y en la reconstrucción del templo. Esto es un deseo realmente, y además incluso llega a decir, ahora diré quizá una tontería, que yo podré pagar un ejército de 50.000 a pie y 10.000 a caballo. Bueno, unas tonterías, tonterías, es estar loco, ¿no? Hacer una carta oficial a los reyes. Entonces, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América, aparecieron muchos libros sobre Colón y el descubrimiento de América, y hubo don Juan Fernández Valverde, que era catedrático de latín de Pablo Olavide, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, a quien le encargan la introducción del libro de los privilegios de Colón.
Colón escribió mano a mano con un cura, con un fraile cartujano, lo que se llama el libro de los privilegios, que existe y se guarda en la Biblioteca Colombina de Sevilla, y le pidieron a Juan Fernández que hiciera la introducción. Y sobre la obsesión de Colón en la reconstrucción del Templo de Jerusalén, el profesor dice: la reconquista de Jerusalén y la reconstrucción del templo, al cual Colón se refiere en la forma hebrea de casa, no son objetivos cristianos, es evidente, sino judíos, porque los judíos y no los cristianos todavía esperan la llegada del Mesías que provocará estos hechos. Y entonces es muy gracioso, los andaluces tienen siempre un gracejo especial, al final de la introducción, hace una introducción fantástica sobre Colón y bueno, etcétera, todo esto, y dice, después de haber estudiado todos los escritos de Colón, y dice, suponemos que Colón utilizó una versión latina de la Biblia y no una versión hebrea, porque si estaba leyendo una versión hebrea, apaga y vámonos. A ver, ¿qué quiere decir este apaga y vámonos? Y te deja ahí, te planta, ya no dice nada más. Final de la introducción. Pues que este hombre está convencido que la Biblia que leyó Colón era hebrea. Pero si tenemos que aceptar esto, quiere decir, hemos que hacer borrón y cuenta nueva de la biografía de Cristóbal Colón. Este hombre que leía la Biblia hebrea no era el Cristóforo Colombo de Génova. Aquí tenemos a nuestro nunca suficientemente apreciado don Juan Gil Fernández, que hoy está en la Academia Española, que también hizo un libro fantástico que se llama Mitos y Utopías del Descubrimiento de América. Libro que le recomiendo, es de lo mejor que se ha escrito recientemente sobre Cristóbal Colón. Y le dedica todo un capítulo a la religiosidad de Cristóbal Colón. Y también, claro, después de leer los escritos de Colón, ¿qué dice don Juan Gil? La reconstrucción del Templo de Jerusalén es contraria a todas las antiguas tradiciones de los cristianos, porque el templo fue destruido como un castigo de Dios por la traición de los judíos, esta es la versión cristiana, por haberse negado a reconocer al verdadero Mesías. Por lo tanto, la consecuencia, la desolación de este santuario ha de permanecer hasta el final de los tiempos. Y continúa. La reconstrucción del templo tan anhelada por Colón es, en consecuencia, una creencia que no se ajusta a la ortodoxia cristiana, porque el reconstructor del templo ha de ser el anticristo, el Mesías judío. La reconstrucción del templo fue, de hecho, el pensamiento que ha dado consuelo al dolor y angustia de los judíos durante los siglos de la diáspora. Y para acabar con Juan Gil, en el buen sentido de la palabra, al final, porque todos estos historiadores temen aceptar que Colón es judío, porque saben que aceptar que Colón es judío es hacer borrón y cuenta nueva. Y no se quieren enfrentar a toda la maquinaria historiográfica y propagandística de los italianos. Hablemos claro. Entonces dice, porque Colón, a la luz de estos escritos, fue educado en la religión judía en su infancia. Más claro, el agua. Aquí es la única frase de todos los eruditos españoles que hablan claro y castellano. O sea, aquí don Juan Gil afirma, pero hace poco estuve en contacto con él y me dijo que sí, señor Albardén, estoy de acuerdo con usted. Cristóbal Colón era judío y tuvo una educación judía, todo esto judío, pero era Cristóforo Colombo. Bueno, yo no opino como el profesor Juan Gil Fernández. Antes me he olvidado de decirles una cosa, que es, hablando de esto de la unidad de España, que no existió, entonces los análisis antropométricos de los huesos de Cristóbal Colón se hicieron en la Universidad de Granada y las hizo el catedrático de anatomía física, don Miguel Botella, un eminente profesor de anatomía.
Pero los periodistas, siempre hurgando, cuando salió el programa que estamos comentando, le hicieron una entrevista. Y, bueno, dijo varias verdades, evidentemente, sobre qué edad atribuye él a los huesos y tal. Pero al final añade, dice, pero seguro que Colón no era español porque su hermano Diego pidió ser naturalizado español. Bueno, pues ven, también personas muy inteligentes se equivocan. El hermano Diego no pidió ser naturalizado español, pidió ser naturalizado castellano. Vale. O sea, que con todos estos, en catalán decimos patums, es decir, grandes sabios en una edad ya así, les hemos de dar la razón, pero bueno. Aquí tenemos una nueva estrella que nadie se esperaba, que es Estela Irizarry, que hizo un libro en el año 2009, es muy reciente, que se titulaba El ADN de los escritos de Cristóbal Colón. Y da nueva visión, ella es judía, o de descendencia judía, y dice, la hipótesis que Colón era un judío converso implica que Colón habría aprendido y copiado los textos sagrados judíos en su infancia. Con alta probabilidad, a Colón, judío converso, le habían inculcado la obsesión por la puntuación promovida por sus primeros maestros de su infancia, que eran probablemente masoretas, que vivían en el área de la Corona de Aragón que corresponde hoy día a Cataluña o en territorios de influencia catalana. ¿Por qué dice esto doña Estela Irizarry? O sea, ella hizo un análisis de la puntuación de los escritos manuscritos de Colón, cosa muy interesante. Y resulta que Colón utilizaba la vírgula. Y la vírgula parece ser que en estos momentos solo se utilizaba en la zona catalano-parlante de la Corona de Aragón, es decir, en Cataluña, en Valencia o en Baleares. Y si fue a los judíos, los niños judíos, les hacen copiar textos hebreos de la Biblia, antes de lo que sería su comunión, que se llama el Bar Mitzvah, hasta que son adultos, ¿no? Y les hacen leer en la sinagoga con el puntero la Biblia. Entonces, él dice que si Colón era tan puntillista en colocar sus vírgulas, sus comas, todo, era porque su maestro son especialistas en copiar los textos hebreos, que como ustedes saben, los textos hebreos tienen una cantidad de puntuación enorme. Y aquí hace una interpretación que a mí me gustó mucho del criptograma de la firma de Colón. Digo, un buen cristiano jamás utilizaría un autógrafo para anunciar su fe, pero un criptojudío lo haría para esconder su fe, como hizo Colón, con el uso de los textos de los profetas, como una pantalla de su aparente cristianismo. Las letras que conforman su criptograma constituyen la plegaria más sagrada, antigua y repetida de la religión judía, Shema Israel, escucha Israel, escrita en una tríada perfecta, o sea, Be, Shema, Israel. Bueno, entonces, aquí tenemos toda esta serie de razonamientos antes de la película, del documental, que ya había mucha gente que consideraba que Cristóbal Colón era judío de cultura, de formación, de religión, pero evidentemente siempre separando la esfera pública en la que él aparecía y aparentaba ser un cristiano católico perfecto, de la esfera íntima y familiar, un cripto judío, donde continuaba practicando las costumbres y religión judías. Pero volvemos al documental. El documental no solo nos dice que Cristóbal Colón, si aceptamos estos razonamientos, tuvo una educación judía, sino es que era judío de raza, que era genéticamente judío sefardí, que hay la demostración, los marcadores genéticos que demuestran que pertenecía a una familia judía sefardí. ¿Esto se puede demostrar al 100%? No. Todos sabemos que siempre es una probabilidad, pero según los marcadores que uno presenta, la probabilidad es muy alta.
Y ahora lo que estamos esperando nosotros de la Universidad de Granada, bueno, nosotros y todos, porque estamos así con la boca abierta todavía, ¿no? Es que especifiquen mucho más cuáles han sido los marcadores que han descubierto, por qué razonan que pertenece al grupo de sefardíes del Mediterráneo oriental, ¿no? Y ahora, el post-documental, fase segunda y última. Bueno, mucha gente dirá, bueno, pues era Cristóforo Colombo, resulta que era judío, pues ¿qué le vamos a hacer? No sé, no tiene mayor importancia, pues tranquilos. No. Don Juan Fernández Valverde, cuando dice aquello de apaga y vámonos, es porque no se quiere meter en un jardín de rosas, ¿eh? Dice, si se admite que Colón era judío, esto levanta todo un problemón, un problema terrible, que es de que es incompatible ser judío con toda la teoría ortodoxa genovista. Pone en cuestión la veracidad de que Cristóforo Colombo fuese Cristóbal Colón. Y yo he escogido para ilustrar esto, Marcello Staglieno es un gran historiador de final del siglo XIX que colaboró con Belgrano en la Racolta. Bueno, este hombre era genovés de pura cepa, o sea que nadie puede dudar de lo que dice el señor Marcello Staglieno. Y entonces tiene un artículo que publicó en el Giornale Lingüístico de Arqueología, Storia delle Arti, en 1876, donde solo tratando sobre el tema de los hebreos en Génova, dice: no había surgido una presencia judía significativa en Génova antes de la llegada de los refugiados sefardíes en 1492. Es decir, nos dice que en Génova el mundo judío no tuvo cabida. ¿Por qué? Durante mucho tiempo después, quiero decir, antes, igual, no hubo más noticias de los judíos y se debe considerar que fueron expulsados de Génova alrededor del siglo XII, 300 años antes del nacimiento de Colón. Y a partir de entonces se les prohibió permanecer en Génova por más de 3 días, si habían venido aquí por razones de paso a otros lugares o por algunos de sus negocios. O sea, Génova fue judeófobo. No dejaron establecerse en Génova los judíos. No había ninguna comunidad judía, no había sinagoga, no había nada. Era un desierto respecto al mundo judío. Qué raro. En Italia hubo, en Roma mismo, con todos los papas del mundo, había sinagogas judías, había comunidades judías. En Génova no hubo nada, un desierto. ¿Cómo van a justificar que su Cristóforo Colombo era judío si no había nada de la cultura judía en Génova? Por eso digo que para mí está clarísimo que Cristóbal Colón fue un judío sefardita, pero que nació y vivió, según mi teoría, en Valencia. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué decía que era genovés? Porque lo dijo. Al menos su hijo, en su testamento, dice claramente que mi padre era genovés. Entonces, vamos a ver. El término genovés, como todas las palabras, tienen distintas acepciones, ¿no? Una acepción es el ciudadano que nace en Génova, perfecto. Otro genovés puede ser un ciudadano que, aunque haya nacido en Savona, que forma parte del territorio de la señoría de Génova, pues diga que es genovés, correcto, ¿no? Incluso, yo qué sé, los de Quíos, la isla de Quíos, que dependía de Génova, algún hombre de Quíos, griego, diríamos nosotros, pues podría decir que era genovés porque administrativamente era genovés. Pero es que hay otra acepción, que es la que creo yo, que propongo, que es que si Cristóbal Colón era el hijo de un genovés inmigrante, ahora supongamos, por ejemplo, en Valencia, ¿podía o no podía decir que era de nación genovés? A ver, los hijos de los españoles que emigraron en los años 50, 60, 70 a Alemania, ¿qué son? ¿Son suizos, alemanes, donde fueron, o son españoles? Bueno, resulta que en general tienen la doble nacionalidad. Son suizos y españoles, alemanes y españoles, o los que renuncian
a la nacionalidad española, acaban siendo alemanes. Pero, ¿pueden o no pueden decir estos hijos de emigrantes españoles que son españoles? Claro que lo pueden decir. Y lo dicen, algunos lo dicen, y lo aceptan, y tienen pasaporte español. Bueno, pues para mí es la única posibilidad de que Colón fuese judío sefardí, valenciano, y pudiera decir delante de todo el mundo, no, yo soy genovés de nación, sin mentir, sin mentir. Yo creo que esta es la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo que yo propongo, yo personalmente creo esto, que Cristóbal Colón fue hijo de un maestro de tejer terciopelo, de seda, de Génova, que emigró a Valencia, se casó con una mujer judía valenciana, de una familia de tejedores de seda valencianos, y aquí nacieron los hermanos Colón. Esta es una hipótesis de trabajo. Yo no digo que sea verdad absoluta, pero si aceptamos esta hipótesis, entonces todos los hechos sobre la nacionalidad de Colón quedan explicados, cosa que no pasa con el Colombo genovés, porque claro, no he dicho que si a Cristóbal Colón, hago esta aclaración final, si Cristóbal Colón hubiese sido genovés, de verdad, ¿por qué no lo hicieron nacionalizar en Castilla para ser ni más ni menos que almirante de la mar Oceana, virrey y gobernador general de las Indias? En cambio, sí que lo hicieron con Vespuccio, con ahora no me sale, Magallanes y con Sebastián Caboto, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? No hicieron nacionalizar castellano ni a Colón, Cristóbal Colón, ni a Bartolomé Colón, que ocupó el cargo de adelantado de Indias, o sea, dentro del mundo funcionarial, digamos así, altísimo cargo, ¿no? ¿Por qué no? En cambio, al hermano pequeño Diego sí que tuvo que nacionalizarse, porque se le aplicaba una ley distinta. Y ahora viene aquí el truco, el razonamiento. Resulta que cuando se casan Isabel y Fernando, ya se veía que allí saldrían chispas en muchos temas reales, ¿no? Por ejemplo, las monedas. ¿La cara de quién pondremos en las monedas, no? En Castilla y León, ¿eh? Bueno, pues, las leyes. ¿En qué orden pondremos todos los títulos que tenemos nosotros? Pues todos estos asuntos, que parecen también baladís y tal, pues se hizo una concordia que se llama de Segovia en el año 1475 para dejarlos claros. Decir, no, las monedas saldrá mi cara mirándote a ti, ¿vale? Igualitos. Luego, categoría de rey. ¿Tú eres rey consorte? No. Fernando dijo, yo soy tan rey como tú. Y por lo tanto, lo seremos al mismo nivel y eso que quede escrito. Y ahora añado la postilla, siempre que Isabel estuviese viva. O sea, Fernando fue rey de Castilla, no como consorte, que es de segundo orden, sino como rey, pero con una condición, siempre que Isabel estuviese viva. Por eso, en el momento que muere, deja de ser rey de Castilla. Nunca más veréis un documento de Fernando durante 12 años que se diga rey de Castilla. No lo fue. Después de la muerte de Isabel ya no lo fue. Muy bien. Y entonces, después de estas concordias de Segovia, la reina Isabel vio que habría problemas, que en la corte de ambos habría súbditos de Castilla y León y súbditos de toda la corona de Aragón, valencianos, baleares, sicilianos incluso y tal. Y entonces emitió lo que ahora diríamos un decreto ley, que en aquellos momentos se llamaba una real provisión, que decía que a partir de hoy todos los súbditos de mi suegro, porque el padre de Fernando todavía estaba vivo, murió en 1479 y hablamos de esta real provisión de 1475, todos los súbditos de mi suegro y naturales de la corona de Aragón serán considerados en Castilla como súbditos naturales. Por lo tanto, si Cristóbal Colón
y Bartolomé Colón no fueron naturalizados castellanos siendo funcionarios, ocupando cargos en la Corona Real de Castilla, es porque existía esta real provisión que ya los había naturalizado a todos con un paquete. Y esta, por ejemplo, en el Archivo Municipal de Sevilla, en lo que llaman el libro Trumbo, está esta real provisión. Por lo tanto, ahora sí, los hermanos Colón eran súbditos naturales de la Corona de Aragón, todo queda explicado. No hay ninguna anomalía. Queda explicado. Pero claro, esto es admitir que toda la teoría genovista es falsa, ni más ni menos. Y no solo errónea, sino que yo creo que con mala fe se fue montando. O sea, como que el propio Cristóbal Colón, para defenderse de ser judío y de ser valenciano, no por ser valenciano, sino porque en Valencia entró a funcionar la Inquisición castellana, decía que era genovés. Los genoveses dijeron, quizá esto nos interesa, ¿no? Se lo hicieron suyo y cogieron por allí a ver si podemos montarnos aquí un Frankenstein, que es exagerar porque la teoría genovista tiene una cantidad de documentación maravillosa, lo explican todo. Pero esta teoría genovista presenta anomalías, como esta que hemos explicado de la nacionalización o no de los diferentes hermanos. O otras muy importantes, bueno, además de que Cristóbal Colón y sus hermanos no hablaban ni italiano ni ligur, desconocían. Pero debido a que tiene tantas tienen documentación de Cristóbal Colón en el año 1471 y 1472, 1473, que son papeles notariales, documentos notariales, en el que es cualificado, tiene 21, 22, 23 años, como lanaiolo, que quiere decir tejedor de lana. Bueno, pues en estos años, el verdadero Colón era capitán de nave de la armada corsaria de Renato d'Anjou. Entonces, esto no es una anomalía, es imposible. O era capitán de nave de la armada de Renato d'Anjou, que esto nos lo dice su hijo. Su hijo nos dice que su padre en este periodo vivía en Marsella y su rey, os digo rey porque era rey de los catalanes en este momento. Bueno, ahora no hablaremos de este tema de la guerra civil catalana. Por lo tanto, hay muchas anomalías en la teoría ortodoxa genovista para pensar que es un fraude. Y yo creo que lo es. Y por esto, después de la aparición del documental, bueno, mucha gente lo ha criticado fulminantemente porque es un documental popular que estaba organizado como un thriller, como un gran hermano, ¿no? Y entonces presentaban la bondad del documental es que querían demostrar que con la ciencia genética se puede cambiar la historia. Se puede decir esta teoría es falsa y basta, ¿no? Y entonces nos llamaron a 8 autores de 8 teorías heterodoxas distintas porque las pasarían por el tamiz del ADN. Sí, la teoría que dicen, yo qué sé, hay 2 teorías gallegas, bueno, pues vamos a ver qué huesos tienen ustedes, ¿no? Pues fueron allí, desenterraron a los que decían que eran parientes de Cristóbal Colón según su teoría y lo hicieron, que ya es trabajo, hasta demostrar que no tenían ninguna relación los gallegos aquellos con don Cristóbal Colón. Y los van llamando en el documental, se ve, para decirles que, lo siento, su teoría es falsa. Y así pasaron 7 teorías hasta llegar a la mía, que me dejaron para último. Y no es que digan que mi teoría sea cierta, sino que me dicen, porque yo digo que Cristóbal Colón era un judío sefardita de Valencia, que no es incompatible con los resultados del ADN obtenido. O sea que mi teoría no sabemos si es cierta o no, pero no es incompatible y por lo tanto todavía puedo continuar defendiéndola, ¿no? Y esta es la situación. Y ahora, pasado ya una hora, si quieren, diga. Sí, buenas tardes. Digo aquí,
revisión, quiero agradecer su presencia y también la explicación que ha dado, que es interesante, sobre todo a nivel didáctico, ¿no? Para poner en orden las cosas. Creo que las pruebas que aporta sobre la comunidad de Colón tienen suficientemente peso en el juicio como para ser consideradas, tomadas en cuenta. Fuera parte del ADN en sí mismo, que también es una prueba importante, porque todos estos elementos que rodean su personalidad describen realmente un judío en origen, ¿no? Pues converso, ¿no? Judío en origen. La cuestión que planteamos aquí, que usted me tiene de boca, es cómo revertir la situación histórica para dar a entender que Colón no es el personaje que comúnmente se ha aceptado por su historia prefijada en el tiempo como genovés y todo lo demás, con todas las resistencias que hay en torno a esto para evitar de profundizar, también con el escaso entusiasmo que hay por parte de algunos que meterse en ese jardín, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es esta, para de alguna forma reivindicar la verdadera figura de Colón, no solamente de su faceta almirante, sino como hombre, también, porque también es un aspecto personal, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque evidentemente estos tres ADN son definitivos y aportan luz a este tema. Sabemos que, usted lo ha dicho, en Génova, en aquella época de la historia, no había comunidad judía alguna, efectivamente podría haber vivido en Génova una persona que es un judío como era Colón. Hay una serie de elementos que usted ha expuesto muy bien, por cierto, y yo creo que entonces ahí todo esto tiene que llevar a... No, revertir una tradición de 500 años como esta es muy difícil. Es muy difícil si no sale un documento, que lo que digo yo, del Vaticano, una cosa, porque Colón hizo un testamento en 1502 que ha desaparecido, que es donde decía seguramente dónde era, y seguramente en el Vaticano lo tienen. Bueno, ahora digo esto. Si no sale un documento, bueno, los análisis de ADN son fulminantes para mí, o sea, es la máxima demostración que la teoría ortodoxa es falsa. Pero estamos en un mundo de relato. Ahora necesitaríamos que Spielberg, el director americano, hiciera una película exactamente explicando una nueva versión, una cosa de masas, ¿no? Porque resulta que el documental que se pasó en televisión española logró una audiencia máxima. Máxima es máxima, más que cualquier película que se haya pasado jamás en la televisión española. Por lo tanto, hay un interés en saber la verdad de las cosas. Pero ahora hace falta la propaganda. Y a partir de una propaganda que realmente los italianos se enfadarían muchísimo, quizá vendría la respuesta. Porque ahora, antes estábamos comentando con el director del documental que está aquí presente, que ahora parece que hay la calma antes de la tormenta. O sea, no pasa nada. No, los italianos no dicen ni mu, no han levantado voz, ¿no? Aquello que dices, aquí se está tramando algo tremendo, ¿no? Y cuando se publique, vendrá, no sé qué, pero vendrá la tormenta por parte italiana, ¿no? Pero es que los italianos, que me perdonen, pero es que la historia de Colón está plagado de falsos documentos, ¿no? Apareció un documento en el siglo XVIII que se dice el testamento militar de Cristóbal Colón, que es una falsificación total y absoluta, pero que la intención, pues, ¿qué eran los testamentos militares? Era si un soldado estaba en una guerra, en medio de un campo, allí abandonado, y se había herido y que se moriría, cogía un libro o un papel, escribía su testamento, ¿no? Y entonces esto se juzgaba que era un testamento bueno, verídico. Bueno, modu militari, que dicen, ¿no? Y entonces existe este testamento en el que dice exactamente que, imagínense, se supone que este testamento es del año 1504, y dice que en el caso que sucediese que en el futuro no hubiese ningún varón legítimo para heredar mi fortuna, en un futuro, entonces que pase la herencia a la República de Génova. No vean ustedes, o sea, Génova no solo, yo creo, pues cogió la fama de Colón hasta el día de hoy, sino que además se quería quedar con la fortuna de los colones. Porque pasó que Cristóbal Colón tuvo un hijo, este hijo tuvo un nieto,
el otro tuvo un bisnieto. Hasta aquí todo normal. Por tanto, toda la fortuna de los colones fue bajando de uno a otro. Pero llegó un día que el bisnieto se casó y ambos murieron antes de tener hijos. Y entonces vino la pregunta del millón, ¿y ahora quién puede heredar? Porque Cristóbal Colón era misógino, 100% misógino, y dejó escrito negro sobre blanco que antes que herede una mujer de mi linaje, una sobrinita o quien fuese, que herede un hombre que fuese pariente mío de la misma sangre, ya, como por abajo ya no quedaban, pues tenía que ser el bisnieto de un abuelo de Colón, ¿no? Y entonces, claro, se hizo un juicio y se presentaron unos italianos que eran unos fantasmas que reclamaron con unos cuadros genealógicos evidentemente falsificados, y todo este proceso que duró 30 años está guardado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y se puede consultar. Y allí se pueden ver todas las mentiras, todos los intentos de usurpar por parte del Banco de San Giorgio de Génova el dinero de la familia Colón. Por suerte no le hicieron caso. Pero vaya familia, porque el último, este hombre que falleció sin tener hijos, dijo que en su testamento que el heredero de la fortuna de los Colón había de ser don Cristóbal Colón de Cardona, valenciano, almirante de Aragón, porque era hijo de doña María Colón de Toledo, primera nieta de Colón. O sea, una vez todos los hombres desaparecen de tener la posibilidad de heredar, pensó este buen hombre que, bueno, pues que herede la primera nieta, ¿no?, mayor. Y esta, como se había casado con el almirante de Aragón, don Cristóbal, que digo yo, el hijo era el Cristóbal Colón de Cardona. Bueno, tuvieron un hijo que se llamaba Cristóbal Colón de Cardona, Sancho de Cardona, perdón, el almirante de Aragón con quien se casó María Colón fue Sancho de Cardona. Y tuvieron un hijo que era don Cristóbal Colón de Cardona, que era muy lógico que, tal como decía su primo, que heredara toda la familia. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Murió de un arcabuzazo en Valencia. Para que vean si la cosa de la herencia era importante o no. Lo asesinaron. Lo asesinaron. Y a partir de aquí se hizo un nuevo juicio, que es el que duró 30 años, para todo esto. Por lo tanto, solo quiero indicar que gracias a estos documentos sobre el juicio que se dice el pleito para el Ducado de Veragua y Marquesado de Jamaica, gracias a estos documentos, por ejemplo, para que vean la falsedad de los genoveses. Hay 4 cartas, 4, del Senado de Génova, no de un señor que pasaba por allí, no, del Senado de Génova, recomendando, y separadas por 7 o 8 años, como duró 30, que escriben a su embajador en Madrid, sobre 1882, luego 1890, cartas que dicen: le rogamos, señor embajador, que ayude y proteja a Bernardo Colombo, que era uno de estos falsarios que presentó, porque es de Cogoleto y ya se sabe que Cristóbal Colón era de Cogoleto. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo es que todavía aceptan decir que Cristóbal Colón era de Cogoleto? Por el Senado de Génova, es decir, que todos los documentos genoveses no se refieren a Cristóbal Colón. Por lo tanto, para invertir esto, hace falta propaganda. Necesitamos un Spielberg. Una última pregunta. ¿Qué importancia concede usted al hecho de la comunidad judía estadounidense? Espera, que no te oigo. ¿Qué importancia concede usted al hecho, por ejemplo, de que la comunidad judía estadounidense, que es numerosa y bastante... todo este asunto como algo personal? Sí, por favor. Sí, aquí hay uno. No, ya lo he entendido, ya. Lo he comentado al principio. Sí. Sí, estaba preguntando qué importancia concede usted a la posibilidad de que la comunidad judía americana, conocedora de estos hechos, se movilice, puede tener algún tipo de influencia en que se reabra el caso, porque se siente que es parte directa de esta cuestión, ya que en tanto que judíos
que el descubridor del continente americano es un judío, tiene también su importancia para ellos, ¿no? Imagino, ¿no? Y entonces quizás por la importancia que tienen, tanto numéricamente como en cuanto a influencias, quizás puedan justamente provocar, no sé si un cisma, pero por lo menos abrir un debate a fondo que lleve a una revisión histórica en torno a este personaje, ¿no? Yo creo que sería lo más positivo, porque, no sé si lo he comentado antes, de que en el 4º centenario del descubrimiento de América, los judíos no estaban muy bien vistos. Comenzaba a haber, en Estados Unidos hablamos, como en todo el mundo, siempre hay alguien que se quiere meter con los judíos, ¿no? Y hubo varios rabinos que en la celebración del 4º centenario, pues justificaban todas las aportaciones que habían hecho los judíos a la creación de Estados Unidos. Y entonces imagínense si ahora pudiesen tener en su mano que Cristóbal Colón era judío sefardita, ¿no? Y yo estuve en la sinagoga sefardita de Nueva York y me contaron, o leí entre líneas, que entre los judíos sefarditas de Nueva York y los judíos askenashitas de Nueva York, pues es como el Barça y el Español o el Real Madrid. Es decir, que todos somos jugadores de fútbol, pero nos odiamos cordialmente. Y entonces el papel de los son tenidos de menos. Eso es lo que me pareció a mí, ¿no? Y entonces, si Cristóbal Colón era un sefardita, pues yo creo que en su altar del Panteón Nacional le toca a los judíos sefarditas colocar la figura de Cristóbal Colón. Porque, a ver, Cristóbal Colón, ¿qué nacionalidad tenía? Evidentemente, supongamos que tengo razón, valenciano porque nació en Valencia y Valencia era un reino independiente. Por eso no se puede decir que Colón fue español, porque en aquel momento no se podía, este adjetivo no se puede utilizar correctamente. Entonces podía ser valenciano, puede ser considerado genovés, porque su padre era genovés, pero su nacionalidad, lo que le da importancia es ser judío. Y yo creo que si hay alguna nación que puede subir a los altares de la patria Cristóbal Colón, es la nación judía. Además él se refiere a la nación judía, de alguna manera. Habla de la nación judía en algún momento, cuando habla del templo de Jerusalén, él se siente partícipe de algo que es común al conjunto de los judíos, es decir, sentirse parte de un pueblo, ¿no? Entonces no se refiere tanto a una nacionalidad, sino a una nación en el sentido comunitario, global, algo global que no tiene que ver con un Estado ni con un reino, sino con otra dimensión, ¿no? No, Colón era judío, se sentía judío y quería reconstruir el templo de Jerusalén. Querían, en realidad, la creación del Estado moderno de Israel. Si hubiese vivido suficiente tiempo, habría visto, aunque entre nosotros el paraíso para los judíos, su nueva nación ha sido Estados Unidos. Es donde la comunidad judía ha crecido económicamente y científicamente. O sea que el nuevo mundo ha sido la nueva patria de los judíos, que es lo que afirma Simon Wiesenthal en su libro Sails of Hope, ¿no? Que dice que también había, además de que el descubrimiento del nuevo mundo se hizo para hacer el tráfico de esclavos, del oro y de no sé qué, también como quienes lo impulsaron fueron todos estos judíos conversos, era para encontrar un país donde no fuesen perseguidos por la Inquisición. Porque, bueno, ahora abriríamos otro tema, que es ¿por qué se escondió tanto de ser judío? Pues porque en Castilla, que no había Inquisición medieval en Castilla. En el Reino de Aragón sí, por las religiones cátaras y valdense. Ya desde el siglo XIII hay una Inquisición en Cataluña, en el Rosellón y todo esto. Pero no en Castilla, no había ninguna Inquisición en Castilla. Esto yo me sorprendo de vez en cuando de cosas, ¿no? Yo pensaba. Y entonces son los reyes católicos quienes crean la Inquisición castellana. Y el Papa se lo concede. Y además se lo concede en unas condiciones terribles. Bueno, terribles para los pobres judíos. No, porque la Inquisición medieval, la que todos nos imaginamos, depende de los obispos, depende de la Iglesia.
y todo lo que, cuando quemaban un hereje, le confiscaban sus bienes, iban a parar a manos de los obispos, de la Iglesia, ¿vale? Bueno, pues los reyes católicos, como iban muy justos económicamente, se inventaron que la Inquisición castellana dependería directamente de los reyes católicos. Y después de los reyes católicos, del Papa, eso sí. Pero, ¿en qué nivel se quedarían el dinero de las confiscaciones? Pues en las arcas reales de Valladolid, ¿vale? Con lo cual, la Inquisición, que es muy grave decir esto, fue un invento para usurpar a todos los judíos conversos ricos su dinero y sus cosas para poder hacer la guerra de Granada. Estaban exhaustas las arcas de Castilla. Y entonces, pues, se inventaron la Inquisición castellana, que empezó a funcionar alrededor de 1480. Y además lo hizo de muy mala forma porque comenzó con unas quemas o unos autos de fe de 15, 30 personas quemadas vivas en Sevilla, en Córdoba. Oiga, ¿cómo reaccionarían los judíos castellanos, bueno, de estos territorios, huyendo a la corona de Aragón? Porque en aquel momento la Inquisición de la corona de Aragón estaba que no hacía nada, casi estaba inactiva, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los reyes católicos? Se nos escapan. No puede ser, se nos van. Bueno, pues vamos a exportar la Inquisición castellana a todos nuestros dominios. Pero ni los aragoneses, ni los catalanes, ni los valencianos, ni los mallorquines no queríamos para nada la Inquisición castellana, porque ya teníamos la nuestra. Ya estaba. Ya había un inquisidor general, ¿no? Y entonces el rey mandó cartas, legados a Roma, y no paró hasta que el Papa anuló la Inquisición medieval catalana y impuso la castellana. Y esta organización es en realidad la única organización unitaria de toda la península ibérica. O sea, antes de la entrada de la Inquisición castellana en la corona de Aragón, eran dos situaciones políticas totalmente apartadas. Pero había, gracias, es que fue astuto, como esto era en el mundo religioso, pues consiguió dominar todo a través de la Inquisición. Hay un historiador catalán contemporáneo, Miquel Coll i Alentorn, que cualificó o comparó la Inquisición castellana a la Gestapo de Hitler, la Geheimstaatspolizei, la policía secreta de Hitler. ¿Por qué? Porque la organización... A ver, la Inquisición medieval normal, pues operaba con la policía normal, digamos. O sea, si había un ladrón, lo ponían en la cárcel, ¿no? Lo juzgaban y lo ponían en la cárcel, pues normal. Pero si había un hereje, que la Iglesia declaraba hereje, pues también cogían a este hereje y lo ponían en la misma cárcel que el ladrón. O sea, ser hereje era considerado como ser ladrón, como ser, yo qué sé, proxeneta o cualquier otra cosa condenable, pero iban a parar a la misma cárcel. Ya está. Bueno, luego, eso no quiere decir que no lo quemasen vivo, pero quiere decir, formaba parte de la legislación común, normal, básica. ¿Qué pasa con la nueva Inquisición castellana? No. Los presos de la Inquisición castellana van a las cárceles de la Inquisición, no a la cárcel normal. Y allí dentro lo que sucede, pues está fuera del corpus legislativo de Castilla y León. O sea, allí lo que pasa, ya no hay juicios, ya no hay... es un mundo aparte, como pasaba con la Gestapo. Cuando entrabas en la Gestapo ya no te podías defender, no podías hacer un recurso administrativo de que no, allí decidían lo que te pasaría. Pues en la Inquisición nueva pasó esto. Y fue terrible, la verdad. Pero quiero que quede bien claro, porque primero, no se puede hablar fácilmente de Inquisición española, porque había dos. Claro, luego, al final de los años sí que se podía llamar. Como también
Otra preguntita de las mías. Cuando Colón descubre América, ¿para qué Estado europeo del siglo XV dio el Papa el Nuevo Mundo? A ver, ¿quién se quedó? América. Pues se quedó en la bula papal, dice que todo el Nuevo Mundo que se descubre, islas y tierra firme, pasarán a manos de Isabel y Fernando y a sus sucesores en la corona de Castilla y León. Por lo tanto, queda clarísimo que toda la corona de Aragón no jugaba en esta partida. Y así fue. Isabel prohibió a todos los súbditos de su marido ir. Luego las cosas cambiaron, pero pasó esto. Por lo tanto, quede claro que no lo dio a España, porque no existía España. Entonces, sabían perfectamente que daban todo el Nuevo Mundo a Castilla. O sea que el imperio español, que se utiliza esta expresión correctamente, debería ser hasta el siglo XVIII, cuando sí Felipe V crea la unidad de España con los decretos de Nueva Planta, hasta el siglo XVIII el imperio americano debería ser denominado como imperio castellano y los virreyes castellanos, porque ¿qué legislación se aplicó a América? ¿Qué modelo político y territorial? El castellano. América era Castilla, formaba parte de Castilla y por lo tanto también la Santa Inquisición castellana se fue a México y se fue al Perú, etcétera, etcétera. Bueno, si hay más preguntas los contestamos. Uy. Okay. Bueno, primero que la genética va a revolucionar la historia, eso está claro y hay que aceptarlo. Pero tengo dos preguntas. Una, si Colón era de Valencia, probablemente su primer idioma sería el catalán. Sí. ¿Hay algún documento donde él hablaba? Me gusta que me haga esta pregunta, porque yo soy catalán. Pero, mire, las ciencias adelantan que es una barbaridad, ¿verdad? Dijo el castizo. Entonces, toda la gente que ha estudiado el lenguaje de don Cristóbal Colón se refiere al luminoso estudio, lo hago así entre comillas, que hizo don Ramón Menéndez Pidal a principios de los años 40, un librito que dice La lengua de Cristóbal Colón. Y todo el mundo se refiere a este estudio. Bueno, pues hablar de este estudio, si hacemos un paralelismo en medicina, es como decir que es válido un tratado de medicina del siglo XIX comparado con los tratados de medicina actuales. La humanidad ha inventado una cosa que se llama ordenador, ¿vale? Y ciencia informática. Bueno, por lo tanto, hay un antes y un después de la creación de los ordenadores y de los análisis de lenguaje hechos a través de ordenador. Y claro, el texto de don Ramón Menéndez Pidal está obsoleto. Aquello ya no vale. Entonces, tenemos dos estudios hechos, uno por la señora Estela Irizarry de la Universidad de Georgetown, que pasaron todos los documentos manuscritos, una de Georgetown y el otro del catedrático Luis de Izaguirre y Maura, bisnieto de don Antonio Maura, de no sé qué, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El señor Izaguirre Maura lo hizo a petición de aquel programa de Discovery Channel, ¿no? Que le dijo, usted coja todos los textos autógrafos de Colón, que se cogió los que transcribió doña Consuelo Varela, ojo al parche, porque esta es la máxima autoridad en Colón que tenemos aquí en España, y se pasaron por el ordenador aplicando todos unos métodos, unas herramientas lingüísticas que sirven para descubrir qué lengua materna real hay debajo de un texto escrito por una persona que escribe en una lengua que no es su lengua materna. Bueno, pues en los dos casos salió que la lengua subyacente en los escritos de Cristóbal Colón, todas en castellano, o en un castellano muy bueno, era la lengua catalana. Esto, la primera, ¿vale? Esto, que es ciencia, esto
no ha sido contestado por los italianos. A mí me gustaría que los italianos cogieran los mismos escritos, manuscritos que analizó la doctora Estela Irizarry o el doctor Luis de Izaguirre y los pasaran por sus programas y dijeran, no, mire, esto aquí, italianismo aquí, están ustedes equivocados. No lo hacen. Y si no lo hacen es porque saben que no les saldrá lo que ellos quieren que les sale. Soy mal pensado. Le falta una. La segunda pregunta es que, según su teoría, era la madre de Colón, era la que era judía. Sí. ¿Se sabe algo de ella? ¿Perdón? De Susana Fontana Rosa, ¿se sabe algo de la familia judía de ella? Bueno, yo me he montado mi película. A ver, cuando Jaime I conquista Valencia, la conquista, ¿expulsó a los moros? ¿Sí o no? Va, atrévase. ¡No! Los moros se quedaron allí. Quizá los echaron de algunos barrios, los trataron mal, pero los moros de Valencia se quedaron en Valencia con sus mezquitas, pero los nobles se los repartieron. Estos 150 para ti, aquellos para allá, ¿vale? Pero el peine reinante era catalán y aragonés, parcialmente aragonés, y los demás eran los de siempre, eran los moros que había en Valencia. Entonces, ¿qué oficio hacían los moros? Tejían seda. Seda producida en Valencia y producida en Granada. O sea que había una industria sedera importantísima en Valencia. Pero con Jaime I llegaron los judíos, y que se establecieron en Valencia. Y uno de los oficios que aprendieron, o ya llevaban, era el del tejido de la seda, ¿vale? Por lo tanto, a partir de Jaime I en Valencia tenemos los sederos musulmanes y los sederos judíos. Pero ambos solo tenían la tecnología de tejer tejidos en el sentido de plano, o sea, trama y urdimbre, ¿no? Y trama en castellano, trama y urdit. Muy bien. Entonces, se produce en el siglo XV, a partir de 1430, un fenómeno increíble, pero increíble de verdad, que hasta que no lo leí y lo comprobé, no me lo creo. Hubo una emigración masiva de maestros terciopeleros de Génova a Valencia, pero estamos hablando de más de 500. O sea, ¿se imagina? En medio siglo, más de 500 maestros sederos genoveses se establecieron en Valencia. Total, que en el tiempo de la madre de Cristóbal Colón, en Valencia convivían moros, genoveses y judíos, todos tejiendo. Solo que los genoveses trajeron la tecnología del terciopelo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama terciopelo? En catalán se llama vellut y se les llama vellutés. Porque a la dimensión planar del tejido aparece una dimensión vertical que es la que produce el terciopelo. Todo eso se lo digo porque yo creo que los padres de Colón eran precisamente la unión de la técnica tradicional de los judíos sederos de Valencia con la nueva técnica del terciopelo genovés. Y he ido muchas veces a los archivos valencianos, tengo listados de las familias judías valencianas y le doy una novedad, pero como no lo puedo jurar, pero ahora estoy buscando la familia de los Abnayub, que son judíos, eran una familia judía muy importante de Valencia, que en el año 1391, cuando hubo el gran pogrom en toda la península ibérica contra los judíos, se pasaron a ser conversos y se llamaron Delmas. O sea, yo creo que el apellido femenino, es decir, la madre de Colón, se llamaba Isabel Delmas. Esto es lo que... Pero esto es una hipótesis sobre hipótesis. No se puede, pero es posible.